Bueno, mis queridos hermanos, en este tercer momento, que sería Sacramentos 2 de la reflexión que hemos venido haciendo, hablaremos un poquitico de los sacramentos en concreto. Tenemos que decir que en la Iglesia Católica los sacramentos son 7. Puede ser que el 7 para muchos y para nosotros signifique plenitud. Tendría bien entendido de que los sacramentos son la plenitud, como Dios acontece en la vida de la Iglesia para salvarnos. Por eso se llaman también los sacramentos una economía de salvación, o sea, mediante el cual la plenitud de Dios se manifiesta en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo están distribuidos los sacramentos? Hay como 3 grandes grupos. Están los sacramentos de iniciación cristiana, que hace referencia al sacramento del bautismo, la comunión y la confirmación. Por otro lado están los sacramentos de curación, que son el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos. Y un tercer grupo que hace referencia a los sacramentos de servicio a la comunidad, que son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Los sacramentos de iniciación cristiana, como su nombre lo dice, son como los cimientos del edificio en el que la vida cristiana crece. Son como la base fundamental, como las bases fundamentales para que la vida cristiana se dinamice. Al decir sacramentos de iniciación cristiana no significa que se inician y se olvidan, no. Son sacramentos que están permanentemente reiniciándonos, si vale esa palabra, o iniciándonos permanentemente en la vida de los creyentes. Por lo tanto, el sacramento del bautismo no es algo que se quedó en el pasado, ni la primera y última comunión que muchos celebran, o la confirmación para no volver nunca más, no. Son sacramentos que dinamizan, son como el motor de los demás sacramentos. El sacramento del bautismo, como bien decíamos, es el que nos permite participar del acontecimiento pascual de Cristo. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados para salvarnos, dice 1 Corintios 15. Y eso que le ocurrió a Jesucristo nos ocurre a nosotros a través del sacramento del bautismo. Sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo, como dice Romanos 6:1, que también hemos hablado. Entonces, el sacramento del bautismo es un sacramento donde nos sumergimos en la muerte y resurrección de Jesucristo, donde se perdonan nuestros pecados y a través de ese sacramento nosotros nos encaminamos a ser hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos de hijos de Dios, que el sacramento del bautismo, somos hijos de Dios a través del sacramento del bautismo, estamos diciendo entonces que este sacramento nos presenta a nuestro Padre Celestial a través del Hijo Jesucristo como sus hijos. O sea, somos hijos de Dios en el Hijo Jesucristo. A través de su acontecimiento pascual, nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, el sacramento del bautismo es un sacramento muy importante. Es muy importante y es fundamental, porque es el que nos muestra a nosotros, o es el que desvela en nosotros lo que llevamos por dentro, o sea, la vida de Dios, el acontecimiento de Dios que se activa en nosotros y que empieza a funcionar y nos hace ser verdaderamente hijos de Dios a través de este admirable sacramento. Por lo tanto, si celebramos el acontecimiento de la vida, ¿cuántos años tenemos de vida? Eso lo celebramos cada año, pero deberíamos de celebrar también el sacramento del bautismo, ¿no? Porque más que haber nacido a la vida natural, que es muy importante, es también haber nacido a la vida sobrenatural, o sea, a la vida de los hijos de Dios, donde somos hijos de Dios. Por lo tanto, este sacramento es una motivación permanente que nos anima y que nos capacita para ser hijos de Dios, nos capacita para vivir como hijos de Dios en mejores palabras. El sacramento de la Eucaristía, nos dice el Papa Juan Pablo II en la Iglesia de Eucaristía, la Eucaristía es culmen y fuente de la vida cristiana, por lo tanto es el alimento que nos capacita, o es el alimento que nos conduce hacia la vida eterna. De la Eucaristía podemos decir como 4 aspectos fundamentales. La Eucaristía evidentemente es un sacramento, o sea, un acontecimiento salvífico de Cristo. La Eucaristía es un sacrificio. Al decir que la Eucaristía es un sacrificio, está diciendo es que Cristo ha entregado su vida para salvarnos a través del sacrificio cruento de la cruz. Por lo tanto, cada Eucaristía lo que hace es vivir este acontecimiento de muerte y resurrección de Cristo como un solo acontecimiento. Es como si hiciéramos que nosotros celebramos una sola Eucaristía, que se celebra en un eterno presente, como si el Gólgota se estirara hasta nuestros días en cada Eucaristía,
que es memorial, o sea, memorial eficaz de lo que ocurrió en el Gólgota. Es un sacrificio. El mismo sacrificio del Gólgota es el mismo sacrificio de cada Eucaristía. La diferencia es que el del Gólgota es pues un sacrificio con derramamiento de sangre, o sea, cruento, mientras que el sacrificio eucarístico es incruento, por lo tanto, es sin derramamiento de sangre. Pero es el mismo sacramento, el sacramento que nos conduce, que nos capacita, que nos alimenta, que sale del costado de Cristo en la cruz, donde se mezcla el agua y la sangre, como bien hemos escuchado este pasaje de la Sagrada Escritura. Sacramento de la confirmación. Si el sacramento del bautismo nos sumerge en la vida de Cristo, en el acontecimiento pascual de Cristo, el sacramento de la reconciliación nos sumerge en la misión de Cristo. O sea, todo es como un paquete completo. Mediante el bautismo participamos de la vida de Cristo como hijos de Dios. Mediante el sacramento de la Eucaristía nos alimentamos y nos nutrimos de la savia de Dios, de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Entonces, en el sacramento de la confirmación, lo que hacemos es que tomamos parte en la misión de Cristo, o sea, anunciar el reino de Dios y su justicia. El sacramento de curación, el sacramento de la reconciliación, es un sacramento que nos permite reconciliarnos con Dios, como su nombre lo dice, reactivar la conversión, reanimar la fuerza, el rúa, el aliento de Dios por nosotros. Y se da después del acontecimiento pascual, cuando Cristo le dice a sus discípulos: vayan al mundo y perdonen los pecados. A los que les perdone les quedan perdonados, y a los que se les retenga le quedan retenidos. No por caprichos humanos, sino porque así funciona la pedagogía de Dios. Se ha dejado a unos, como decíamos, Mateo 28 dice, para que enseñen a cumplir todo. Este enseñar a cumplir todo se verifica a través del sacramento de la reconciliación, porque es ahí donde el sacerdote orienta y verifica si esta persona está cumpliendo todo, no una parte. Y eso no se hace solo muchas veces, porque a veces nuestra conciencia nos engaña. Y además, cuando uno es juez y parte de su propia conciencia, puede ser que al final termina cometiendo muchos desfases de pecados y justificación de pecados, utilizando la misericordia y el perdón de Dios al libre albedrío. Entonces, el sacramento de la reconciliación es el que reactiva las fuerzas de nosotros, nos anima para recomenzar nuevamente la vida cristiana. El sacramento de la unción de los enfermos, que es un sacramento de fortaleza, no es un sacramento para mandar para el cementerio, no, un sacramento de fortaleza para reanimar las fuerzas, para dar sabiduría, para fortalecer en el momento difícil. Antes se llamaba extrema unción, ¿no? Hoy se llama sacramento de unción de los enfermos, porque es el que inclusive motiva a los enfermos. ¿Cuántos testimonios hay de personas que han sido ungidas y personas que se han sanado y se han recuperado maravillosamente, milagrosamente? Entonces, este sacramento de la unción de los enfermos también encontramos en la carta de Santiago como una base de iluminación bíblica, como de inspiración bíblica. Si hay alguien enfermo, llame a los presbíteros para que los presbíteros unjan al enfermo, oren por el enfermo, y la oración sanará al enfermo. Entendamos que esta sanación es física y espiritual. Y si oramos, Dios sana de adentro para afuera, de lo espiritual a lo material. Entonces hay que entender también que la sanación siempre se da. Simplemente que no siempre se da como nosotros esperamos que se dé, pero siempre se da. Siempre que se ora por un enfermo con fe, ese enfermo sana. Y nosotros no vemos muchas veces porque vemos, se murió, pero hubo sanación espiritual, desde dentro hacia afuera. Ese es el gran milagro que Dios hace, porque Dios conoce los corazones. El sacramento del matrimonio, nos dice la carta a los Efesios, es un sacramento maravilloso porque es el que expresa de la mejor manera el amor de Cristo por la iglesia. Entonces dice, así como Cristo ama a la iglesia, así el esposo debe amar a su esposa. Y así como la iglesia vive en relación a Cristo, así la esposa debe vivir en relación a su esposo. O sea, vivir en relación mutua para construir entre los dos el reino de Dios. Y este amor que se siente en los esposos es el amor que se debe sentir entre Cristo y la iglesia y Cristo. Por eso un amor de fidelidad. Por eso el matrimonio es indisoluble. ¿Por qué? Porque Cristo no se va a divorciar de la iglesia. No hay una intención de divorciarse de la iglesia. Por lo tanto, es un amor fiel que se debe construir a partir de la misma fuerza que Dios nos da a cada uno de nosotros para llevar adelante ese proyecto de salvación. Y por último, de manera muy muy general, como les estoy diciendo, el sacramento del orden sacerdotal, que es un sacramento de servicio a la comunidad que está en función de la salvación de las almas. El sacerdote está en medio de la comunidad como un instrumento de salvación, como un instrumento que hace visible a Dios a través de los sacramentos. Por ejemplo, el sacerdote es ante todo el hombre de los sacramentos.
porque al decir que es el hombre de los sacramentos, es el hombre que a través de los sacramentos también deja y permite que la gente tenga acceso a la eternidad de Dios. Pero como decíamos, acceso es el hombre de los sacramentos en un proceso evangelizador, por lo tanto, es el hombre de la evangelización que debe iluminar la vida y la conciencia de los fieles a partir de la vivencia de los sacramentos, al servicio de la palabra y al servicio del sacramento. Entonces pidámosle al Señor que nos dé sacerdotes santos, también que nos den esposos y esposas santas, y que nos dé una iglesia que cada vez se retroalimenta y se reanima y se rejuvenece a partir de la vida sacramental. Entonces, al servicio de la palabra y al servicio del sacramento, vamos construyendo poco a poco el reino de Dios. Un placer servirles, que Dios me los bendiga, espero nos veamos en algún momento, ojalá pronto. Estas son unas pocas palabras que les puedo dejar como una sencilla iluminación desde la distancia. Y seguramente habrá más tiempo más adelante, si Dios nos da la vida, para seguir meditando sobre este tipo de temas tan importantes. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me saludes para todos, para el Padre Noel, para Carlos, para Wendy, para todos mis amigos allá en Frankfurt, que los quiero muchísimo y que los recuerdo y los llevo siempre en mis oraciones. Chao.